Bienvenidos a Resúmenes en 5 minutos, el canal donde te contamos tus películas favoritas en tiempo récord. Hoy te traigo una historia loca, divertida y con un toque de ternura, aunque bastante mal hablada. Imagina que tu oso de peluche cobra vida, pero en lugar de ser tierno, termina siendo tu mejor amigo fiestero y un completo desastre. Hoy resumiremos la comedia más irreverente de los 2000, protagonizada por Mark Wahlberg y el oso más famoso del cine. Y si te gustan las películas de zombies, no te puedes perder este resumen. Te presento Mi novia es una zombie, una historia llena de humor, acción y amor después de la muerte. Ya está disponible en el canal, así que corre a verla. El link está aquí abajo en la descripción. Y ya una vez dicho eso, prepárate, porque en los próximos 5 minutos te contaré cómo un deseo de infancia se convierte en una amistad llena de locuras, risas y un poco de caos. Empecemos. ¡Claro que sí! Todo comienza en Boston, donde un niño solitario llamado John Bennett, interpretado de adulto por Mark Wahlberg, pide un deseo en Navidad, que su osito de peluche cobre vida y sea su mejor amigo para siempre. Una mañana, John despertó y notó algo extraño. Su oso de peluche no estaba en la cama. Miró debajo de las sábanas, detrás de la puerta y por toda la habitación, pero no lo encontraba por ningún lado. De repente, escuchó una voz suave que decía: ¡Abrázame! ¡Eres mi mejor amigo, John! John se dio la vuelta y no podía creerlo. Su oso de peluche se había movido solo y estaba hablando. El deseo que había pedido la noche anterior se había hecho realidad. Su mejor amigo de peluche había cobrado vida. Lleno de emoción, corrió a mostrárselo a sus padres, pero cuando lo vieron entrar con el oso caminando y hablando, sus caras cambiaron por completo. Saltaron del susto y gritaron pensando que era brujería. Así comenzó la increíble y divertida historia de John y Ted, una amistad mágica que nadie podía creer, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Ted se vuelve famoso en todo el país, pero con el tiempo su fama desaparece y ambos crecen juntos como dos adultos bastante inmaduros. Años después, John vive con su novia Lori, Mila Kunis, y aunque la relación es buena, Lori está cansada de que John siga comportándose como un adolescente. El problema principal, Ted, que ahora es un oso adulto con una gran boca, mal lenguaje y muchas fiestas. Lori le pide a John que se aleje un poco de Ted para madurar y pensar en su futuro. John intenta hacerlo, pero Ted siempre lo arrastra de nuevo a su vida de diversión y problemas. Mientras tanto, un tipo raro llamado Danny, obsesionado con Ted desde niño, planea secuestrarlo para su hijo. Ted consigue un trabajo y un apartamento para intentar no ser una carga, pero su amistad con John vuelve a meterlos en líos. Después de una gran pelea con Lori, John y Ted se distancian justo cuando Danny logra raptar al oso. John y Lori se unen para rescatar a Ted en un emocionante momento en el estadio de béisbol de Boston. Después de una persecución intensa, logran salvarlo, pero Ted queda gravemente dañado. Lori, conmovida, pide un deseo para que Ted vuelva a la vida, y funciona. Ted revive, John madura, Lori y él se casan, y el oso malcriado sigue con su humor y sus locuras. Así termina Ted, una comedia irreverente y divertida sobre la amistad, la madurez y el deseo de nunca dejar de ser niño, aunque tu mejor amigo sea un oso parlante con malas costumbres. Hoy te traigo las mejores curiosidades de la película Ted, del año 2012. Una comedia que rompió récords, hizo reír al mundo entero, y convirtió a un simple oso de peluche en una leyenda del cine. Prepárate, porque seguramente no sabías todo esto. Número 1. Ted fue real en el set. Aunque Ted es un personaje digital, su creador Seth MacFarlane actuó físicamente en el set, usando un traje de captura de movimiento. De esa forma, los actores podían reaccionar como si el oso estuviera realmente frente a ellos. Número 2. Seth MacFarlane hizo la voz de Ted en tiempo real. Durante las grabaciones, Seth improvisaba los diálogos en vivo, y luego los grababa en estudio para la versión final. Eso permitió que muchas escenas fueran totalmente espontáneas e improvisadas. Número 3. Mucho fue improvisado. Mark Wahlberg y Seth MacFarlane improvisaron gran parte de los chistes. El resultado fue tan gracioso que el equipo tuvo que repetir tomas, porque todos estallaban de risa detrás de cámara. Número 4. Inspirado en Padre de Familia. La idea original de Ted nació de un corto animado de los 90 llamado The Life of Larry, creado por el mismo MacFarlane, que luego dio origen a Padre de Familia. Básicamente, Ted es como un Peter Griffin en versión oso. Número 5. Fue un riesgo millonario. Universal invirtió $50 millones en el proyecto.
Algo arriesgado para una comedia con clasificación R y un protagonista animado. Pero el resultado fue épico. Recaudó más de $549 millones en todo el mundo. Número 6. Flash Gordon fue clave en la historia. El actor Sam J. Jones, quien interpretó a Flash Gordon en los años 80, aparece como el mismo. Seth MacFarlane era fanático de esa película y quiso rendirle homenaje, con una de las escenas más nostálgicas y locas del film. Número 7. Ryan Reynolds aparece en un cameo. Ryan Reynolds aparece sin decir una sola palabra, como el novio de uno de los personajes. Fue un chiste interno entre amigos, ya que Ryan y Seth son muy cercanos. Número 8. En Latinoamérica, la voz de Ted es Goku. Así es, el doblaje latino fue realizado por Mario Castañeda, la misma voz de Goku en Dragon Ball Z. Así que sí, Goku diciendo malas palabras fue algo totalmente real. Número 9. Mila Kunis y Seth MacFarlane ya se conocían. Mila Kunis, quien interpreta a Lori, ya había trabajado con MacFarlane en Padre de Familia, donde ella da voz a Meg Griffin. Esa conexión ayudó a crear una gran química entre los personajes. Número 10. Ted tuvo distintas versiones digitales, para lograr cada gesto y emoción. El equipo de efectos visuales creó más de 20 modelos digitales de Ted, con distintas expresiones, pelaje y movimientos. Número 11. El niño que hace de John joven es fan real de Star Wars. El actor que interpreta a John de niño era fanático de Star Wars y Flash Gordon, lo que coincidía perfectamente con la historia del personaje. Número 12. Ganó récords históricos. Ted se convirtió en la comedia para adultos más taquillera de la historia. Hasta el 2017, cuando Deadpool, también con Ryan Reynolds, la superó. Número 13. El peluche Ted existe en la vida real. Universal vendió miles de réplicas del oso Ted. Algunas incluso hablaban e insultaban, igual que en la película. Número 14. Ted casi se llama Norm. En los primeros borradores del guión, el oso se llamaba Norm. Pero MacFarlane lo cambió por Ted, porque sonaba más corto, simpático y recordable. Número 15. Existe una serie precuela del 2024. En 2024 se estrenó la serie Ted en la plataforma Peacock, ambientada en los años 90, mostrando cómo era la vida con Ted, cuando John aún era un adolescente. Seth MacFarlane volvió a hacer la voz del oso. Número 16. El mensaje oculto. Aunque parezca solo una comedia vulgar, Ted también trata sobre la amistad, la madurez y la nostalgia de crecer, recordándonos que a veces no queremos dejar atrás nuestra infancia. Y así, este oso irreverente, grosero y adorable, se convirtió en uno de los personajes más queridos del cine moderno. Si te gustó este video, deja tu like, comenta tu curiosidad favorita, y suscríbete para más datos y resúmenes de películas aquí, en tu canal de resúmenes en 5 minutos. Nos vemos en el próximo video.